Bueno, mientras que vamos esperando que se están conectando los últimos compañeros, ¿alguna consulta de los temas que fuimos viendo la clase pasada? No sé si pudieron ver que ya subía al aula virtual todo lo que es la presentación de PowerPoint que usamos en la clase y además todo lo que son las leyes y los contenidos de la clase anterior. ¿Les quedó alguna duda? También les subí los del Palacio Ferreira, que les había prometido para que puedan ver cuánto era el tema de la indemnización. Para finalizar ese tema, les comentaba, llegaron a un acuerdo, más allá de que hubo un fallo judicial en el TCJ, que es el máximo tribunal de la provincia de Córdoba. No lo ejecutaron al fallo, sino que terminaron acordando una indemnización, un pago de una indemnización por fuera, por así decirlo, para no llevarlo a la Corte Suprema de Justicia, de aproximadamente entre 110 y 120 millones de pesos, incluidos honorarios e intereses, y se terminó pagando en 4 cuotas. Pero no sé si los que lo pudieron leer, es una noticia por ahí, no es tan largo. Fueron muchos idas y vueltas, desde 20, 100, 150, 200. Es muchísima la diferencia que se fue mostrando. A ver, una consulta dice: en el apunte habla de los integrantes del Tribunal de Tasaciones, habla de 12 miembros y usted nos dijo 5 miembros. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el correcto? ¿En qué apunte en particular me estás preguntando, Carolina? Porque puede ser que haya habido algún error o algo que yo les haya dicho mal, o que esté mal consignado en el apunte. Hablas del Tribunal de Tasaciones. Ah, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sí. Lo que pasa es que son 5 miembros, pero después existen personas que trabajan, que hacen ese número hasta 12, pero que son parte integrante del Tribunal de Tasaciones, pero no son los miembros propiamente que funcionan dentro de la Asamblea. Esa es la diferencia. Además, no hay que confundir el tema de los que trabajan en el Tribunal de Tasaciones propiamente dicho, en las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias, de los que trabajan en el Consejo General de Tasaciones en Córdoba. Recuerden que uno es a nivel nacional y el otro es a nivel provincial. ¿Les quedó claro lo de la expropiación? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Alguna consulta? Lo que nos había quedado pendientes de la clase anterior, y es una parte por ahí importante también de los trabajos o de los quehaceres profesionales de nosotros como participantes en estos procesos, son los aranceles que se van a cobrar por la participación en estos remates o en estas ventas o en estas tasaciones. Es muy importante porque, más allá de cualquier cuestión, todo profesional que realice un trabajo le gusta cobrar sus honorarios, le gusta percibir los honorarios correspondientes, y eso se encuentra regulado expresamente dependiendo del bien que se vaya a subastar, a vender. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley o la normativa? Distinguiendo qué clase de bien, nos va a hablar, por ejemplo, de que a los bienes muebles, cuando nosotros los participemos en un remate o en una venta, se va a cobrar un 10% del valor del remate a cargo del comprador. Una cuestión muy importante que acá vamos a ver es que no siempre lo paga la misma parte. A veces lo paga únicamente por el comprador, otras veces lo paga comprador y vendedor. En este caso, lo que vamos a ver es que esto va a cambiar de acuerdo al bien y de acuerdo a la persona que vaya a ejecutar el remate. Posteriormente, si pensamos en lo que son los bienes inmuebles, en este caso, en cambio del 10% que se pagan los bienes muebles, que era solamente por el comprador, se va a pagar un 3% por el comprador y un 3% por el vendedor o por el ejecutado, en caso de que sea un remate. Entonces, en este caso, por ejemplo, que nosotros vendamos una casa o rematemos una casa en 1.000.000 de pesos, de ese 1.000.000 de pesos va a ser un 3% el que va a pagar el comprador y un 3% el que va a hacerse cargo o que debe abonar tanto el vendedor si es una venta o si es un remate el ejecutado. Cuando se trata de fraccionamiento de lotes es un 5% a cargo de cada parte. Cuando son valores o títulos de crédito, letras de cambio, cheques, pagarés, acciones, es un 5% en este caso, también a cargo de cada parte. Consultan igual que dentro del corretaje los aranceles. Recuerden que el corretaje
implica acciones de, justamente como su nombre se dice, lo que son administración de propiedades, locaciones, que ya vamos a ver que los honorarios son distintos. Para todo lo que tenga que ver, o que sea remates, va a participar un martillero, no va a participar un corredor. Tengan en cuenta esta distinción. Cuando son apuestas en actividad hípica, que también pueden ser vendidas o rematadas, en este caso, lo que se cobra es un 5% a nombre de la persona que lo compra. Después podemos ser ganados, tanto mayor o menor. ¿Saben la distinción entre ganado mayor y menor? ¿Les queda claro? El ganado mayor y menor se divide de acuerdo al tamaño. Si pensamos en ganado mayor, vacas, toros, equinos, caballos. En cambio, el ganado menor, ganado porcino, caprino, en ese marco de tamaños cuando se distinguen ganado mayor o ganado menor. Esto surge de una ley que la vamos a ver en el módulo siguiente, de marcas y señales, que se llama. ¿Qué es esta ley de marcas y señales? Es cómo se identifica a estos animales. Entonces, lo que dice la ley es que antiguamente, por supuesto, ya hay unos métodos muchísimo más modernos y mucho menos invasivos para los animales, pero originalmente era que al ganado mayor se lo marcaba y al ganado menor se lo señalaba. ¿Qué era esto? La marca era este hierro candente que se aplicaba sobre la piel del animal, sobre el cuerpo del animal, y la señal era que se le colgaba generalmente en la oreja al ganado menor. De esa distinción surgía esta clasificación de ganado mayor y ganado menor. Cuando se provocan estas ventas o estos remates de los ganados, lo que se paga es un 3%. ¿Quién lo paga este 3%? Lo paga tanto el comprador como el vendedor. Es decir, que el rematador se va a llevar, o el martillero se va a llevar un 6%. 3% por una parte y 3% a otro. Sí, ahí ponen que se llama caravana en la oreja, lo que pasa es que hay muchos, la ley se modificó y ahora se ha agregado el tatuaje, la caravana, el implante, el microchip, se han agregado muchos más métodos, la marcación en frío, que se fueron variando a lo largo del tiempo. Originalmente era la marca y la señal, y después se fueron modificando esta cuestión. La caravana va en la ventrícula La, auricular. la, disculpen, la Sí, caravana es con número, la señal es corte de oreja. sí, exactamente, en el ventrículo Esa es la inferior. diferencia, para no confundir. La Sí, marca se la puede hacer por medio de fuego o frío. sí, y ahora hay otros métodos, por así decirlo, menos dolorosos, que por ejemplo se le permite que se cambie la marca por un tatuaje o por un implante o por chip, dependiendo cuál es también la cantidad que se va a utilizar. Tal cual. Ahí preguntan en el chat si se pueden arreglar estos porcentajes, por ejemplo, que lo pague una sola parte a todo el porcentaje. Sí, por supuesto, se puede arreglar. Lo que pasa es que es una cuestión ya entre partes. La ley establece que el martillero tiene que cobrar un 6%, 3 por cada una de las partes. Pero puede ser que el vendedor diga, por ejemplo, yo arreglé con el comprador, que él se haga cargo del 6% y entonces el comprador lo hace, pero es un arreglo interpartes. Si no hay arreglo, la ley establece que es un 6%, 3 para cada una de las partes. Pero sí, esto se puede completamente, este es un piso y algo subsidiario a la falta de acuerdo de voluntad. Si hay un acuerdo de voluntad en contrario o un acuerdo comercial entre partes, no hay ningún problema en que modifiquen esta cuestión. ¿En una estimación también se cobran honorarios? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que no está regulado una estimación como una tasación propiamente dicha, esta cuestión. En el fraccionamiento de lotes es un 5% a cambio de cada parte. En el ganado mayor, como en el menor, es un 6%, 3 para cada una de las partes. Y si es en exposición, es un 4% a cada una de las partes. Se modifica esa cuestión. Si es un remate en una exposición, en vez de ser 3%, es un 4% a cambio de cada una de las partes. Inmobiliariamente se está aceptando mucho, perdón que se me fue la pregunta, la baja del valor, pero que el comprador sea a cargo del total de la comisión y de la escritura.
Sí, es una práctica, esta cuestión de que se baja el valor para estas cuestiones, pero hay que tener mucho cuidado porque pueden constituir faltas éticas denunciables ante el colegio. Entonces, más allá de que yo reconozca que en la práctica muchas veces se utiliza, lo mismo que decíamos anteriormente en las etapas judiciales y esta cuestión, suele suceder que después estas cosas pueden ser denunciadas ante el colegio y pueden llevar a sanciones o alguna cuestión así. Incluso puede ser ante una comisión de un delito. Tengan en cuenta que más allá de que es muy común, no es legal, porque el hecho de bajar el valor de precio o declarar un precio distinto es una falsedad que puede llevar a una cuestión de pago de menos impuestos o alguna cuestión así, que puede ser incluso hasta la comisión de un delito. Todo esto está en los apuntes de la clase, preguntan. Sí, sí, todo está cargado en el PowerPoint que le subí al aula virtual. Son todos puntos a negociar. Segundo que se me va el mensaje. Dice, son todos puntos a negociar, pero terminamos perdiendo nosotros porque nadie quiere pagar la comisión. No, pero la comisión se tiene que pagar igual. Porque incluso muchas veces los remates son en sede judicial y si no, además son ejecutables. Ese mínimo del 6% puede ser que lo pague una sola de las partes, o si no el 3 y el 3, pero siempre lo tienen que pagar, si no se puede ejecutar hasta judicialmente. Eso siempre tenganlo claro. Hablando siempre en la práctica, sí, por supuesto. Profe, no me queda bien en claro, en el remate o venta de muebles 10% al comprador, se puede hacer que lo pague 5% cada parte. En los bienes muebles es el 10% al comprador. Ojo, el comprador y el vendedor pueden acordar que lo pague 5% cada parte, pero lo que dice la ley o lo que establece es que el 10% lo tiene que comprar el comprador. Ese 10%. Después hay otros que se utilizan en menor escala o menos, por así decirlo, menos en remate, son explotaciones mineras, concesiones o algunas cuestiones así, que se pagan 5% cada una de las partes, o compra-venta, y esto es importante, perdón, en la compra-venta de inmuebles hay un caso en que se paga un valor menor, que es cuando está destinado a vivienda única. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona compra un inmueble donde va a habitar él o su grupo familiar, y además responde a ciertas categorías, es decir, que no es una casa de lujo, sino que ciertas categorías que están establecidas en catastro, lo que se hace es reducirse el porcentaje que va a pagar el adquirente, es decir, el comprador o el que adquiere en remate, en un 50%. Es decir, que si una casa para vivienda única, se le va a cobrar 3% al vendedor o al rematado, o a la persona que lo rematan, el ejecutado, mejor dicho, hablando mejor, y al comprador el 1,5%. Pero es únicamente cuando sea para una casa habitación, es decir, para el hogar de la vivienda única. Y en los muebles no, el 10% únicamente al comprador, no es a cada parte. Estábamos hablando de remates, ventas, todo lo que tenga que ver esas cuestiones referidas específicamente a esa participación. No de tasaciones. Estábamos hablando ahora, ya vamos a llegar a la parte de tasaciones y a la parte más de corretaje. Esto es para la parte más de martilleros, generalmente ventas, remates judiciales. Todavía no hemos llegado a lo que son locaciones y tasaciones. Ahora, específicamente a lo que es tasaciones y lo que son más de corretaje, uno de los mayores contratos que se lleva a cabo en la práctica, donde pueden participar los corredores, es lo que tenga que ver con locaciones. Entonces, en este caso, cuando se hacen arrendamientos, cuando se hacen contratos de locaciones, arrendamientos, ya sea tanto rurales o urbanas, se va a cobrar un porcentaje. Entonces, cuando se hacen de inmuebles rurales, es decir, administrar un campo, un arrendamiento de un campo, lo que se cobra es el 5% del monto del contrato a cargo del locatario. ¿Se entiende? Es decir, la persona que lo va a alquilar va a pagar el 5% del valor total del contrato. ¿Y cómo se saca el valor del contrato en la práctica? Supongamos que es un contrato de 10.000 pesos por mes, vamos a ponerle un monto totalmente chico, pero para hacerlo redondo. Y el contrato es a 36 meses, se multiplica 10.000 por 36 y ese es el total del contrato, es decir, 360.000 pesos.
De esos 360.000 pesos, el 5% lo paga el locatario, que es la persona que va a ir a ocupar el inmueble. Entonces, de esa manera sacamos el porcentaje. Ustedes me dirán, y esta es una cuestión muy importante, que ese contrato va a variar en su precio. ¿Qué pasa? De acá a un año, no sé si ustedes saben, la nueva ley de alquileres urbanos, las casas tienen un plazo máximo de alquiler de 3 años, supongamos. Pero lo que sucede es que cada una vez por año se habilita un aumento de este valor por un índice que publica el Banco Central. Entonces dicen, ¿por qué el total del contrato se hace por los 36 meses por el valor actual? Porque esa es la forma que lo determina la ley. Es decir, se hace no sobre el cálculo actualizado, ni cómo se vaya a modificar, ni nada, sino sobre el primer canon locativo, es decir, sobre el primer costo de alquiler, eso por el total de meses de contrato. Y ese es el total. Y cuando es en quintales, me hacen la pregunta que está muy buena ahí en el chat, se toma la cotización del momento exactamente. Al momento de la firma del contrato, se toma la cotización del quintal, por X cantidad de quintales que se haga mensualmente, se saca el cálculo y después se aplica el 5% sobre eso. Siempre es al momento de firma del contrato. Cuando son locaciones urbanas, esto estábamos hablando de locaciones rurales. Cuando son locaciones urbanas, también es el 5% a cargo del locatario. Y cuando son por temporada, las locaciones, ahí se cobra un 10% y además a cada una de las partes. 10% al locador y 10% al locatario. Es decir, 10% a quien da su propiedad en alquiler y 10% a la persona que lo alquila. Cuando son administración de propiedades, lo que se cobra es entre el 10 y el 15%. Normalmente se dice que un 10% cuando es en otras plazas y un 15% cuando es el total de... Perdón, un 10% cuando es en la plaza de uno y un 15% cuando es en plaza extranjera. Eso es normalmente lo que se cobra. Igualmente, como ustedes saben en la práctica, la administración de propiedades es muchísima las opciones que hay a nivel comercio, por así decirlo, porque van a encontrar gente que cobra desde un 4%, que es un mínimo legal establecido, hasta personas que cobran un 12, un 13%, que sería mayor a por así el máximo establecido en esta normativa. Pero bueno, lo que se establece en esta ley es que es el 10% lo que se cobra de administración de propiedades. Intervenciones de caja también es el 10% del monto recaudado. Y acá venían a lo que pasa con las tasaciones. Cuando las tasaciones son judiciales, se cobra un 2% sobre el valor de los bienes. Eso es lo que se cobra en una tasación judicial. Ahí Alexis pone 36 meses por 3.200 el precio quintal, por 14 quintales, de eso el 5% lo que se debe cobrar. Claro, vos haces, ¿cuánto se cobra por ejemplo el mes? 14 quintales. ¿Cuánto está el quintal hoy? Como decís vos, 3.200, se multiplica para saber el precio del mes mensual, y eso por los 36 meses o por lo que dure el contrato. Exactamente. Decíamos entonces, en las tasaciones judiciales el 2%. Cuando se trate de concesiones o de cánones locativos, es decir, de tasaciones de un canon locativo, se saca el valor total como hicimos a esta cuestión. Perdón, ahí me preguntaban, por eso me dispersé un poco, dice, generalmente un arrendamiento es cuando vos tenés que hacer el contrato de arrendamiento y no llevas la administración, es decir, calculas el valor para hacer el contrato en cuestión. ¿Se entiende? Es un corretaje el contrato. Vos haces el contrato en sí, haces el instrumento, le das vida a ese instrumento más allá que después no percibas los cánones locativos. Normalmente lo que hacen los corredores es, por un lado, hacen el arrendamiento, es decir, hacen el contrato, hacen toda esta cuestión y además luego administran la propiedad. Ahí me dice, una chica dice que no puede ingresar porque está lleno. A ver, perdón ahí, 2 segundos, Franco, si estás todavía en la sala, te delego esta cuestión más administrativa, perdón, ya ahí no puedo solucionar ese tema, pero ya lo dejo para que lo puedan solucionar. Gracias por el aviso.
Tasaciones de canon locativo no entiendo. Recuerdan que en la clase, ahí me pregunta Nadia, recuerdan que en la clase pasada nosotros veíamos que podíamos hacer la tasación de cuánto vale una propiedad para alquilarlo, para venderlo, para saber cuánto habría que pagar el alquiler. Les pongo un caso práctico. Muchas veces en los divorcios, en los procesos de divorcio, sobre todo cuando no están de... Ah, perfecto. Cuando no están de acuerdo en el monto que se van a hacer las cuestiones económicas, supongamos que ellos eran una pareja que vivían en una misma casa cuando estaban casados. Se divorcian y generalmente el bien hogar es asiento del hogar conyugal. Esto que quiere decir que la familia se queda, por así diciendo, viviendo en ese lugar. Supongamos que es un hombre y una mujer que están casados, tienen un hijo, la mujer se queda en esta casa, que era propiedad, supongamos, del marido. El marido tiene que salir a otro lugar. Entonces, en el divorcio lo que le solicita es un canon locativo por ese inmueble, que es un proporcional del valor que se pagaría si alquilaría ese lugar. Esto es una compensación económica, se los pongo en un ejemplo práctico. Entonces, ¿qué es lo que establecen? Para saber cuánto debería pagar de alquiler por esa propiedad, se hace una tasación del canon locativo. Entonces, si los contratan a ustedes para hacer estas tasaciones, en el marco del juicio viene el hombre y les dice, miren, los necesito contratar a ustedes como tasadores para que me digan cuánto saldría alquilar esta propiedad en este momento. ¿Cuál sería el canon locativo? Entonces, de esa tasación, lo que se hace es sacar cuánto saldría el alquiler por el tiempo establecido y ese total sería la base. Sobre esa base, el 2% es por la tasación. ¿Se entiende el ejemplo? Perfecto. Las tasaciones oficiales o particulares, es decir, que no están dentro del proceso judicial, en vez de ser un 2%, es un 1%. ¿Y quién lo paga? Quien lo solicita. ¿Por qué hago esta distinción? Porque en las tasaciones judiciales, además, ¿quién va a pagar ese 2% generalmente? El vencido. Es decir, una cuestión de costas judiciales. Los honorarios del perito tasador van a ir dentro de lo que se llaman las costas judiciales. Entonces, no sé si ustedes tienen en cuenta cómo se manejan lo de las costas judiciales, pero hay criterios de distribución de las costas, que puede ser, por un lado, las costas por su orden, o lo que se llama las costas al vencido, o las costas por el orden causado. Entonces, por el orden causado, ¿qué quiere decir? Que cada uno va a pagar lo suyo. Entonces, si una persona pide esta tasación, al final va del orden causado, no causante, del orden causado. Va a pagar esta tasación. En cambio, por ejemplo, si hay un vencido y las costas son al vencido, esta persona que fue vencida va a pagar todas las costas judiciales y dentro de ellos se encuentran lo que son las tasaciones. Cuestión práctica muy pero muy importante. Ustedes para cobrar estas tasaciones además deben incluir en una planilla todo lo que son los gastos. Por ejemplo, si tienen gastos de movilidad, si tienen gastos de transporte, movilidad, algún otro ítem que no me esté acordando en este momento. Entonces, ¿qué se hace? Todo esto lo tienen que agregar. ¿Por qué? Porque son parte de los honorarios y las costas judiciales. Previo a la sentencia, el juez les va a solicitar que hagan esto, ustedes van a pasar una planilla y con esto después el juez va a determinar cuánto se debe abonar en definitiva y quién se tiene que hacer cargo de esta cuestión. Ahí Fabián me preguntaba si es 2% del alquiler mensual. No, no es 2% del alquiler mensual, sino que es el 2% del estimativo del canon locativo total. Es decir, supongamos, si le hacen tasar cuánto saldría alquilar esta casa durante 36 meses, volvemos al ejemplo, y ustedes dicen que sale 10.000 pesos, se hace 10.000 por los 36 meses que duraría el contrato, que son 360.000 pesos, y es el 2% de ese 360.000 pesos. ¿Se entiende la diferencia? Y lo que me preguntaban es el estimativo, es que las estimaciones también, un 1% se cobra a cargo de quien lo pide. ¿Hay que presentar algo que respalde esos gastos? Sí, por supuesto. Si ustedes van a agregar una planilla de gastos, hay que presentar los elementos objetivos que permitan acreditar esos gastos.
¿Esto qué quiere decir? Si tienen movilidad, por ejemplo, alguna cuestión de transporte, algún ticket, cochera, lo que sea, pero sí hay que acreditar esos gastos. ¿Esos honorarios son ejecutables? Sí, por supuesto, son ejecutables porque son gastos de justicia. Incluso se hace un proceso extra que se llama ejecución de sentencia, porque esos gastos van a estar incluidos dentro de la sentencia. O ejecución de honorarios, hablando más técnicamente. Y eso es lo que yo les pongo en el PowerPoint, que se los dejo establecido, que además esos gastos son, son actualizables, es decir, que hasta la fecha de efectivo pago se van actualizando de acuerdo al índice de precio del consumidor de la ciudad de Córdoba. ¿Esto qué quiere decir? Que si era 10.000 pesos hace 5 meses y no se los pagan, se va a aplicar el índice de precios al consumidor de los últimos 5 meses y se va a actualizar hasta la fecha de efectivo pago. Lo que es viático está arreglado, sí, los viáticos forman parte de los gastos, exactamente. No sé si te referís a eso arreglado o a que esté arreglado qué se puede utilizar como viático. En ese caso hay un estimativo, pero no hay algo específicamente cierto en qué se puede como viático y qué no. Alguna pregunta dice, es decir, si hay que ir de una localidad a otra, gastos de combustible, peajes y desgaste del automotor. Si hay que ir de una localidad a otra, gastos de combustible sí, peajes sí, el desgaste de automotor es algo muy raro que sean porque es el propio uso y va incluido dentro de lo que es el gasto de movilidad. Vos cuando haces un gasto de movilidad, se establece cuánto es el gasto de movilidad, sí, por kilómetro. Entonces, por ejemplo, te dicen, para una distancia de tal a tal, X cantidad de valor el kilómetro. Sería algo así como el costo de los fletes. Si ustedes ven el flete, hasta, por ejemplo, hasta 100 kilómetros sale 15 pesos el kilómetro, por así decirlo. De 100 a 300 sale 20 pesos el kilómetro. Exactamente, eso sí está arreglado. Pero está bueno que siempre se coloquen bien detallado qué es lo que se va a hacer y sobre todo, y esto es una cuestión muy importante, que pecan muchos profesionales, no exageren ni traten de adjuntar mayores gastos de movilidad ni viáticos que lo que efectivamente puedan acreditar, porque es una causal para que se los denieguen o incluso para que no se los paguen o se los paguen en menor y le apliquen alguna multa o alguna cuestión así. ¿Están establecidos en la ley 7191? Sí, pero no específicamente qué gastos, sino que habla de gastos de movilidad, transporte, viáticos, alojamiento, porque puede ser muchas veces que tengan que viajar a otra localidad y tengan que alojarse hasta el momento de que tengan que hacer por ejemplo, una inspección técnica de un vehículo o puedan hacer una inspección ocular. Entonces está establecido, pero genéricamente no punto por punto. Bueno, y para terminar, lo que veníamos hablando de este módulo que nos quedó de la clase pasada era lo que es el colegio profesional de martilleros y de corredores. Esto es lo que es ley 7191. Básicamente, ustedes todos la conocen, creo que todos la han estudiado, la han escuchado nombrar en algún momento de su estudio. Es una persona jurídica, pública, de derecho público en realidad, no es estatal. Tiene la sede central en la ciudad de Córdoba y tiene delegaciones en varios puntos del interior. Lo que hace es llevar la matrícula, el registro, el legajo individual, todo lo que es que fiscaliza el cumplimiento de la ley, además organiza todo lo que son jornadas, capacitaciones, y esto es importante también, ejerce la potestad sancionatoria. Es decir, es quien lleva a cabo las sanciones ante una denuncia o ante algún incumplimiento. ¿Cómo se compone el colegio profesional? Básicamente tiene 4 órganos específicos, que son la asamblea, el directorio, la comisión revisora de cuentas y el tribunal de disciplina. Esto no es una cuestión que en este momento me interese mucho repasar, porque es algo más práctico, se los dejo en el PowerPoint, para que ustedes puedan verlo cómo es la composición de cada uno, pero no representa mayores dificultades ni algo que nos lleve mucho el tiempo, sino que vamos a intentar avanzar un poco en el próximo módulo, que es una parte un poquito más legal, que por ahí ustedes no lo tienen tan fresco o no es algo tan estudiado dentro de las carreras. Entonces vamos a hacer énfasis en esa cuestión. ¿Les parece bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que les haya quedado bien? Hay una pregunta, dice, ¿qué debo tener en cuenta en una tasación de un toro, de una vaca de producción lechera? ¿Cómo se tasa un tambo? ¿Qué debo tener en cuenta?
Todo esto, Leonardo, perdón, te iba a decir Leandro. Todo esto yo no me involucré porque es parte de lo que es el módulo siguiente, específicamente qué clase de bienes. Para ir adelantando un poco y para sacarte un poco la duda, dependiendo para qué. Si es un toro, vos lo que tenés que evaluar es cuál es la finalidad con la que se va a tasar el toro. Es decir, es un toro de exhibición, es un toro para venta en el mercado, es un toro reproductor. Basado en eso, vos tenés que ver si es un toro para exhibición, tenés que ver el árbol genealógico, la morfología, el peso, la edad, la nacionalidad, tanto del toro como de los padres. Todas esas cuestiones son, por ejemplo, para una exhibición. Si, por ejemplo, si es, por ejemplo, una vaca de producción lechera, tenés que hacer una trazabilidad del campo donde surge, tenés que ver la trazabilidad. ¿Saben lo que es la trazabilidad, perdón? Bien. Entonces, la trazabilidad de lo que es la cantidad de leche o la comercialización de estas cuestiones. Entonces, todo eso es lo primero y principal, la finalidad. Por ejemplo, si vas a hablar de un tambo, tenés que ver la situación jurídica del tambo, si el tambo es propietario el que lo vende, si es un tambo, cuál es la maquinaria, la vida útil, el remanente de vida útil que le queda. Por ejemplo, si son con maquinarias, cuántos años lleva, cuál fue la cantidad de servicios de mantenimiento que se le hicieron, todas esas cuestiones, pero vamos a ver en mayor profundidad en lo que es la clase, el módulo que viene, perdón, que ya específicamente vamos a los bienes en particular. Una cosa, el tema de las sanciones, ahí me preguntan en el chat, el otro día había un cartel que decía al kilo sin comisión. Sí, eso es completamente sancionable, es una infracción a lo que es el ejercicio profesional y es totalmente sancionable. También se sanciona, por ejemplo, cuando lo hacen personas que son corredores. No sé si ustedes saben, hay una causa muy grande en muchas partes del país con la empresa Remax por esta cuestión, porque muchos de los que trabajan allí no son corredores o no están inscriptos dentro del registro, no tienen título habilitante. Entonces las asociaciones de corredores profesionales lo que han establecido es un reclamo diciendo por qué ellos pueden hacerlo, porque van en desmedro de la profesión, de la profesionalización y del ejercicio profesional. Todas estas son cuestiones sancionables, incluso han llegado a la justicia. Dice, igual esos valores no los maneja el mercado. Lucas me pregunta con respecto a qué valores. Perdón que ahí me perdí porque fueron varias preguntas en el chat. Si me refrescas eso, lo vemos. Otra pregunta dice, habías dicho algo respecto a estimativo 1% al final de las ocasiones que no entendía a qué se refería, pasó muy rápido. El estimativo, perdón, que el estimativo cuando hacen las tasaciones estimativas, es un 1% el valor, ya sea a cambio, si un bien en particular, esa estimación es sobre el valor del bien, y si fuera por una cuestión de locación, el 1%. El 1 lo cobras en tasación de un arrendamiento, si tasas una vivienda para venta o expropiación, ¿cuánto? El 1% de la tasación para particulares para cualquier vivienda, sea para arrendamiento o para venta. También para expropiación. Lo que pasa es que para expropiación también es el 1% cuando es una tasación particular. Si ya es una tasación dentro de un proceso judicial, es un 2%, tanto para venta como para expropiación. En el caso de un arreglo prejudicial, ¿qué honorarios se aplican? Ahí, Cristian, si me querés explayar un poquito más la pregunta, ¿por qué? Porque habría que ver, aunque haya un arreglo prejudicial, las actuaciones, o sea, lo que se ha actuado dentro del marco del expediente judicial, igualmente van a honorarios profesionales. Entonces, aunque se arregle prejudicialmente, eso tiene que ser homologado en sede judicial, o el perito puede reclamar la intervención, igual que los abogados hasta la parte en que hayan participado dentro del juicio. Cuando tasas un tambo, aparte de lo que dice el profe, pedí al dueño del tambo una planilla que se llama control lechero y sabes lo que da cada vaca y si está sana y más. Exactamente, ese control, esa planilla en realidad del control lechero es lo que es la trazabilidad interna del campo. Además, muchos están haciendo una trazabilidad externa, que es que van a averiguar cómo es el proceso de venta y el proceso productivo o de comercialización en forma posterior a lo que es la extracción de la vaca propiamente. ¿Por qué? Porque le permite saber cuánto cuesta, por así decirlo, obtener la materia prima o el producto, y además cuánto se le gana una vez que ya ingresa en el mercado. Me refería al valor de toros y vacas con respecto a si lo pone el mercado, y tenés muchos exponentes, tenés el mercado de Liniers, tenés comunidades internacionales, tenés organismos, es bastante particular el tema, pero hay marcos de referencia, no solamente lo que es el mercado.
Dice, profe, y realizar un contrato y cobrar un mes de alquiler, ¿es sancionable? Pregunto porque en mi localidad tuve inconvenientes con un cliente cuando le mencioné que mis honorarios eran el 5% del total del contrato, ya que hay colegas que cobran un mes. No, para hacer el contrato se cobra un porcentaje del valor del contrato. Lo que pasa es que muchas veces volvemos a lo mismo. En la práctica es muy notorio que hay diferencias. Hay gente que cobra un 5% y otras que cobran un 10%. Por eso les decía, en los arrendamientos se cobra un 5% del valor del contrato. Lo que pasa es que un mes es un valor estimativo. ¿Cómo sabemos cuánto es el mes del contrato en particular? Pero legalmente debería ser un 5%. Dice, por eso consulto, por ejemplo, una tasación de un inmueble que esté dentro de un expediente, pero la tarea la consultan para hacer un arreglo fuera del juicio. ¿Es claro? Sí, en ese caso entiendo tu pregunta. Es un proceso, pero te piden una tasación para ver si pueden llegar a un arreglo, es decir, que no lo llevan al expediente a la tasación, entonces es una tasación particular. En ese caso es un 1% el valor que se cobra. Creo que no me quedó ninguna pregunta por fuera. Si hay alguna pregunta más. Con respecto... La confección de contrato un 5%, sí. Para un arrendamiento es un 5%. Con respecto al 5% del contrato de alquiler, con la nueva ley de 3 años, sí, ¿qué sucede con eso, Vanessa? Ahí quedó la pregunta media. No, es lo que les decía al principio, no hay actualización. Se saca el monto total del contrato de acuerdo al primer canon locativo, al valor del primer mes. Lo que sí hay aumentos anuales, por supuesto. La actualización se sabe, no sé si ustedes saben cómo buscarlo. Por las dudas que no sepan, se los comento. En la página del Banco Central van a una ventana que dice índice, y ahí está el del índice de la modificación de los contratos locativos, y sepan que es, porque mucha gente no sabía cómo leerlo. Ese índice, por ejemplo, ustedes cuando hacen el contrato, lo hacen al día de hoy, es 1,36%. Entonces hoy, 14 de junio, es 1,36%. El 14 de junio del año que viene es 1,78%. Entonces, ustedes lo que hacen es la diferencia entre el 78 y el 36% que estaba el día que empezaron el contrato, y supongamos que es 36 a 48, las matemáticas no me fallan, un 42%, ese 42 es la diferencia. Entonces, sobre el contrato se aplica el 42%. Si el número subiera de 1,36 a 2,36, por ejemplo, el cambio sería de 1 entero, es decir, que el contrato aumentaría un 100%. ¿Se entiende cómo se hace el cálculo? Exactamente, Vanessa, muchas gracias. Dejo el link ahí en el chat. ¿Cobras eso si conseguís el cliente? Sí, por supuesto. Si no, generalmente lo hace la misma inmobiliaria que tiene la administración del contrato. No sé, Eduardo, qué es la intervención que le llamás. Me ha pasado que me cobran distintos montos como va cambiando el valor del alquiler. No debería, pero puede ser que suceda. Tengan en cuenta que muchas veces estas cuestiones están reguladas, pero en la práctica no se llevan a cabo, lamentablemente. Solo para la confección del contrato el 5% del valor. Vamos a avanzar en lo que es el próximo. Ya después, Lucas, te explico lo de la diferencia del índice, así seguimos avanzando con lo que es parte legal, y después volvemos sobre si quedan algunas dudas. El siguiente tema es lo que son los derechos reales. No sé si ustedes saben o están al tanto de lo que son los derechos reales, pero los derechos reales son aquella relación directa o inmediata entre una persona y una cosa. ¿Esto qué quiere decir? Yo soy titular de un derecho real de dominio sobre una casa, es decir, yo soy el dueño de esta casa, soy el propietario de esta casa, tengo el poder sobre esta casa. Lo que tienen los derechos reales en particular es que no existen, como los derechos personales o las obligaciones, tantos como obligaciones se crean las personas, sino que son enumerados por la ley. Es decir, el Código Civil y Comercial, por un principio que se llama numerus clausus, establece que los derechos reales son exclusivamente los enumerados en la ley. Dominio, condominio, propiedad horizontal, ya van a ver que después en el PowerPoint se los dejó todos, tiempo compartido, cementerios privados. Es decir,
todos los que están en esa enumeración son derechos reales. Y la gente no puede cambiarlos, no puede modificarlos. Un ejemplo, yo digo, o la ley mejor dicho dice, que el derecho de superficie se puede hacer por un plazo máximo de 50 o 70 años, dependiendo cuál es la finalidad. Entonces yo no puedo hacer un contrato de superficie por 100 años. ¿Por qué? Porque está prohibido. No me puedo exceder de esas cuestiones establecidas legalmente. ¿Y por qué es tan importante que ustedes sepan lo que son los derechos reales o entiendan básicamente los lineamientos generales? Porque muchas veces cuando se hacen tasaciones, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el estado jurídico del bien. ¿Por qué? Porque si van a tasar un campo, no es lo mismo que la persona venga y les demuestre que tiene una escritura más la posesión, es decir, que tiene un derecho real de dominio perfectamente constituido, a que les diga que hay que tasar un inmueble que en realidad lo viene ocupando hace 15 años, porque se lo donó su abuelo, pero su abuelo tampoco tenía escritura. Eso va a cambiar muchísimo el valor de la tasación. Eso es lo importante, que ustedes conozcan la parte de derechos. Entonces, esa cuestión importante es ver y analizar cómo o qué clase de derechos tiene la persona sobre ese bien que se busca tasar. Ahora bien, ¿cómo se constituyen los derechos reales? Los derechos reales se constituyen cuando se reúnen lo que se llama el título y el modo, hablando técnicamente, pero lo que establece este título y modo es que se tienen que reunir la parte de la posesión, por así decirlo, o los actos, y la parte de lo que es el contenido de esa voluntad. ¿A qué me refiero? Y lo pasamos en un caso práctico. Yo quiero comprar una casa, quiero ser titular de un derecho de dominio sobre una casa. ¿Cómo se reúne el título y el modo? El modo es lo que se llama modo posesorio, es decir, con la posesión de este bien, ya voy a cumplir con el modo. ¿En la casa qué significa? Cuando me entregan la llave y yo puedo ir a la casa, pongo la llave, entro, ya estoy en posesión del bien. Ese es el modo. Pero además, falta algo que es el título. ¿Y qué es el título? Es cómo se exterioriza esa voluntad. En el caso de los inmuebles, en el caso del derecho de dominio, como en este caso que hablamos de una casa, ese título va a estar dado por una escritura pública. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo firme la escritura pública y además me entreguen la llave de la casa, que yo tenga la posesión de la casa, se reúnen el título y el modo, y recién ahí yo soy titular de un derecho de dominio sobre un inmueble. ¿Por qué se los aclaro? Porque es uno de los casos más comunes en la práctica. ¿Cómo normalmente se compra un departamento? Con un boleto. No sé si ustedes saben o han tenido la posibilidad de verlo. Se firma un boleto de compra-venta. Se entrega las llaves. Esto quiere decir que vos sos titular de un derecho real de dominio sobre ese departamento. No. Si no hay una escritura traslativa de dominio, es decir, una escritura pública, no tenés un derecho de dominio. Y ustedes me dicen, ¿pero quién me lo va a reclamar? Se lo compré al verdadero propietario, yo vi que estaba todo en regla, que era el verdadero dueño. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, si quieren ir a un banco a pedir una hipoteca. Si quieren a un banco a pedir una hipoteca y no tienen la escritura, solamente tienen un boleto, el banco no se los va a dar. Si ustedes quieren darlo como garantía, por ejemplo, para un alquiler, vieron que muchas veces se pide una garantía hipotecaria, perdón, una garantía hipotecaria, no, una garantía propietaria, no se lo van a tomar tampoco. ¿Por qué? Porque al no tener escritura, ustedes no son legalmente los dueños de ese inmueble. Incluso si van al registro de la propiedad, que es donde se inscribe, no van a estar anotados como titulares de ese derecho. Además dice en el chat, o si le pasa algo, un embargo al dueño, exactamente, mientras que no haya esta cuestión, también pueden embargar el dueño, o puede sucederle que vaya a la quiebra, o puede rematar. Es decir, hasta que no haya escritura, no hay transmisión del derecho real de dominio. ¿Qué es otra cuestión importante y que a ustedes les sirve mucho? El tema de la publicidad. Los derechos reales tienen que ser respetados por toda la población. Pero yo para respetar algo lo tengo que conocer. ¿Y cómo se da a conocer? A través de la inscripción en el correspondiente registro. Desde que yo firmo la escritura y lo junto con la propiedad en el derecho de dominio, yo ya soy el titular del derecho real. Pero ojo, para que los terceros lo sepan, yo tengo que ir al registro de la propiedad e inscribir esta escritura. Es decir, sociedad en general, el inmueble es mío. Ya no es más de Juan Pérez que me lo vendió, es mío que me lo compré.
A partir de ese momento, si ingresa un embargo, una quiebra o cualquier cuestión en contra del vendedor, a mí no me afecta. Pero si yo no lo hago, puede generarse este problema que el embargo me afecte en esta compra que yo había hecho. ¿Se entiende la diferencia? Otra cuestión importante, por ejemplo, el derecho de dominio, que dijimos, el modo en los inmuebles, en el derecho de dominio sobre inmuebles, por ejemplo, es posesorio, es decir, con la posesión. Pero hay determinados bienes en el que el modo es inscriptorio. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que no se inscriba la operación en un registro, no se va a constituir el derecho real. ¿Cuáles son esos bienes? Esos bienes son automotores. Yo puedo comprar un auto, firmar el 08, me entregan la llave, entrego el precio, que hasta que yo no haga la inscripción en el registro, no soy dueño del auto. Y esto tengan muchísimo cuidado, porque pasa que normalmente van, firman un 08, entregan la llave, lo cobran y se desentienden, y después les empiezan a llegar multas a su nombre, o tienen un accidente y les reclaman a ustedes como vendedores porque no está hecha la inscripción, o les siguen cobrando rentas o AFIP o patentes o municipalidad. ¿Por qué? Porque hasta que el registro no inscribe esa compra, el titular sigue siendo el que está figurando en el registro. Eso se llama que es un modo inscriptorio. Es automotores, caballos pura sangre de carrera, no cualquier caballo, sino los pura sangre de carrera, son los únicos y exclusivos que tienen un registro constitutivo, es decir, recién cuando se inscribe va a ser esta cuestión de la constitución del derecho real, y las palomas mensajeras. Créanse o no, todavía hay competencias de palomas mensajeras, por ende se inscriben en un registro para hacer estas competencias. También tienen carácter constitutivo. El resto de los registros son todo con carácter declarativo. ¿Qué quiere decir? Lo inscribo para darle oponibilidad. ¿Qué es esto? Que los terceros tengan que respetarlo. Que si viene una persona que quiere embargar al antiguo propietario, yo le digo, no, acá está, yo tengo escrito, ya soy el nuevo comprador, vos no me podés venir a decir nada. Ahí me pregunta, Alicia, me pregunta, ¿pero hay un registro de poseedores? Sí hay un registro de poseedores, pero es a otros fines, no a los fines del dominio, es a los fines de la usucapión, que es otro derecho real. Dice, claro, dice Sofi, es erga omnes, es un concepto técnico que quiere decir que erga omnes es que lo respeta toda la sociedad, exactamente. Las marcas no son registros constitutivos, son registros declarativos. Lo que pasa es que brindan oponibilidad y hay muchos problemas con el uso de marcas utilizadas por otras personas. Entonces, en este caso, lo que hacen las marcas es permitir que el registro, lo primero que haga es publicar la solicitud para saber si hay otra persona que está utilizando esta marca en cuestión, para que no haya una superposición. ¿Se entiende lo del modo constitutivo y declarativo? Ahí, consulta en el chat, dice, en un boleto de compraventa de inmuebles, si se establece la fecha de escrituración, ejemplo, a 120 días, ¿qué pasa en ese periodo? ¿Existe el mismo riesgo de que el inmueble se vea afectado por el vendedor? Sí, por supuesto. Vos no podés, lamentablemente vos no podés en esos 120 días saber qué va a pasar con el vendedor. El vendedor, imagínate que en 120 días, no sé, entró la pandemia, no pudo vender absolutamente más nada y va a la quiebra. Cuando los acreedores vayan a buscar en la masa concursal algún bien, va a estar este inmueble, por supuesto. Y si alguien roba la marca, preguntan en el chat, ¿el dueño real puede decir que es su marca y no la de ese ladrón? Sí, por supuesto. Eso, hay acciones para esa cuestión. Y el dueño de la marca permite no el uso de la misma marca a terceros, en realidad se llama oposición, que es cuando lee que hay una cuestión que va a establecer este algo, lo que hace es bloquear esa cuestión. El registro que pone Eduardo, el registro de poseedores no es para el usucapión. A ver, es para el saneamiento de títulos. Se los expliqué básicamente. El registro de poseedores lo que hace es establecer un saneamiento titular o caratular, se llama, no cautelar, perdón, caratular, que es permitir la legitimación de los poseedores de tierras. Entonces lo que se hace es establecer quiénes los están ocupando para poder sanear dominialmente esta cuestión. Muchos lo utilizan como antecedente para el usucapión, se inscriben para esto, pero la idea original es que sea para un saneamiento dominial.
Ahí dice Diego, ¿se puede bloquear el inmueble? En realidad, yo no quería adentrarme tan en cuestiones técnicas, pero se los voy a ir explicando por cuestiones prácticas. El bloqueo del inmueble es lo que se realiza cuando un escribano va a pedir lo que se llama un certificado. Para toda transferencia de inmueble, el escribano pide un certificado registral, o lo que llaman ellos certificado notarial. ¿Para qué sirve? Para que desde la fecha de expedición del certificado, es decir, de las 0 horas del día de su expedición, el inmueble, o sea, la situación registral del inmueble quede bloqueada, es decir, que no se pueda modificar. ¿Cuánto dura ese bloqueo? 15, 25 o 30 días. Durante ese tiempo, si entra un embargo, por ejemplo, no va a pasar. Pero duran esos 15, 25 o 30 días. ¿De qué son esos 15, 25 o 30 días? Es para hacer la escritura. Luego, si esa escritura es realizada dentro de estos 15, 25 o 30 días y presentada dentro de los 45 días siguientes a la realización, todo esto se retrotrae a la fecha en que se haya realizado. Pero si el plazo que me decían era que se iba a escriturar a los 120 días, no hay posibilidad de bloquearlo durante todo ese tiempo al inmueble. Y se consultan, muchos clientes vienen a entregar inmuebles a la venta y dicen que Tierras del Futuro les va a entregar la escritura. Esa escritura nunca va a ser de dominio, ¿verdad? Porque según comentaron, cambio de titularidad en catastro, municipalidad de rentas. Sí, en realidad Tierras del Futuro sí, va a ser una escritura de dominio de verdad. Lo que pasa es que es un proceso más lento, porque tiene que hacer bastantes cambios. Pero sí, totalmente legal, es un registro de poseedores, bien. Sí, la ley 9150, sí. Esa es la ley, el registro de poseedores. Perdón, sigo leyendo y les voy comentando en el chat para que ustedes vayan entendiendo cuál es la pregunta en cuestión. A ver, un segundo, que es la ley. En el caso de un boleto firmado ante escribano, no cambia absolutamente nada. Si no es una escritura pública, no es título suficiente para provocar la transmisión del inmueble o la adquisición del derecho de dominio. Una vez firmado el boleto, ¿quién se hace cargo de la deuda que genere ese inmueble respecto de impuestos hasta el momento de escriturar? El comprador. El comprador, porque una vez que firma el boleto, se le entrega la posesión. Es lo típico que pasa con los departamentos. Los departamentos normalmente, desde que se construyen, tardan mucho tiempo en tener lo que se llama el final de obra. Entonces, en la práctica, al no tener final de obra, no pueden hacer escrituras. Entonces se entrega boleto de compraventa más posesión. La persona que entra a poseer va a ser el que se encargue de todas estas deudas. En realidad no deudas, sino los gastos comunes. ¿Podría ampliar esa información del alcance de Tierras del Futuro? Si querés, no sé, perdón, quién es iPhone porque no tengo el nombre. Es una cuestión que está fuera del tema del programa para no seguir demorando al resto de los compañeros. Lo puedo cargar en la página o lo charlamos al finalizar, no hay ningún problema, pero lo dejamos ahí en stand-by para no seguir demorando. Si se compra un lote en cuota, se realiza un boleto, ¿en qué momento se puede escriturar? Depende muchas veces cómo se maneje la empresa, porque eso depende de la empresa de entrega, que casi siempre es del 30 a 35%, en cuotas extraordinarias se le llama, y eso en ese momento se entrega la tenencia o la posesión, y luego cuando se paga la totalidad del inmueble, recién ahí generalmente se puede escriturar. La ley no establece que si paga el 25% de un boleto tengo prioridad sobre el resto de los acreedores. Sí y no, Alejandra. Lo que establece es que cuando vos tenés un boleto de compraventa y un 25% pago, posterior. Lo que sucede es que también a eso le tenés que tener posesión y tiene que haber buena fe. Entonces esa cuestión no es tan específica. Además, vos podés tener prioridad por sobre el resto de acreedores de una quiebra, por así decirlo, pero vas a seguir sin tener el derecho de dominio. Es decir, no te lo van a poder sacar los acreedores, pero vos no vas a tener el derecho de dominio para esta cuestión que decíamos, por ejemplo, la garantía, o para ir a pedir una hipoteca. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se puede inscribir el boleto ante el registro? No. El registro no inscribe boletos, salvo determinados supuestos, que son de la venta por lote de la ley 14.005 o algunas cuestiones de leasing, pero si no, no inscribe boletos. Lo que inscribe son instrumentos públicos, escrituras. ¿Se bloquea con certificado registral lo de subasta? Sí, también. ¿Con los loteos la escrituración es hasta que se vendan todos los lotes? No. Lo que pasa es que los loteos llevan por etapas. Entonces, muchas veces, cuando se hace el loteo o se comienza la venta, todavía no están todos los servicios autorizados, entonces no se puede hacer la escrituración.
pero puede ser que en un loteo de 50 lotes se vendan 30 únicamente con todos los servicios y todo en regla, y se escrituren esos 30 y después se siga vendiendo el resto, no hace falta que estén vendidos todos los lotes. Se bloquea con pedido de informe, no, el inmueble no. La respuesta es no, se bloquea con el pedido de certificado registral o de pedido de certificado para subasta. Con eso es lo único con lo que se bloquea. No se bloquea con el pedido de informe. El pedido de informe no genera bloqueo. Y si hay una escritura madre de una superficie que fue subdividida y solo una parte fue inscripta, ¿el propietario de la escritura madre debe reinscribir el remanente? No, lo escribe cada uno de los nuevos dueños. Igual, cuando un loteo madre se subdivide, se generan tantas escrituras como lotes remanentes y todos son inscritos a nombre del propietario del lote mayor, o si lo transmite a nombre del nuevo adquirente. Si no, las nuevas se inscriben a nombre del que tenía el espacio o la superficie mayor y luego después se van transmitiendo a quien le corresponda. Vamos a avanzar, entonces vamos a seguir con lo que es la parte teórica. Bueno, el material antes de la clase, perfecto. Entonces vamos a tratar que para la clase que viene esté cargado antes el material en el aula virtual. Así lo pueden ver antes de que sea la cuestión de la clase. Aunque sea el PowerPoint para que lo puedan ir viendo y para que tengan una idea y una consulta. Bueno, volviendo a lo que es entonces la Constitución de los derechos reales, decíamos, bueno, perfecto, vamos al título y al modo. ¿Eso les quedó claro qué era cada una de las partes? Decíamos, el título es cómo se llega o cómo se origina esta cuestión. Entonces, decíamos, por ejemplo, en el dominio sobre inmuebles es la escritura pública. Por ejemplo, en los automotores es la inscripción ante el registro. Y el modo veíamos el posesorio, que es la mayoría de los bienes, o el inscriptorio, que es automotores, caballos pura sangre de carrera y palomas mensajeras. ¿Cuáles son los derechos reales que están en nuestra legislación? El artículo, a partir de 1882 del Código Civil y Comercial, está todo lo referido a los derechos reales, y por el número clausos son los que les voy a nombrar a continuación. Los tienen en el PowerPoint, además no hace falta después que los escriban, pero se los voy a nombrar para que ustedes lo tengan. Es el derecho de dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, el derecho de superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis y la prenda. Esos son todos los derechos reales que contempla nuestra legislación. Cualquiera que vaya por fuera o que sea distinto de estos derechos no es reconocido como un derecho real, no tiene entidad como un derecho real. Eso ténganlo en cuenta, que es el principio del número clausus. El derecho de dominio, básicamente es el que comentábamos a través de los ejemplos. Decíamos, es el derecho más perfecto, porque cuando vos sos el titular en derecho de dominio sobre un bien, tenés el derecho de usar, de gozar y de disponer de la cosa, tanto jurídicamente como materialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo venderla, por ejemplo, esa es la disposición material y jurídica, puedo disponer materialmente haciéndole una construcción, actos posesorios, destruyéndolo o haciendo lo que quiero, o puedo disponerlo jurídicamente, por ejemplo, todo lo que es la hipoteca. Eso es la disposición jurídica. Ahí me preguntan con respecto a los derechos reales de enumeración, si cementerio privado es un derecho real. Con la modificación del código que se hizo en el año 2015, se agregaron 4 derechos reales que antes estaban en leyes especiales, que son el derecho de tiempo compartido, los conjuntos inmobiliarios, que vino a resolver todo lo que era el problema de los countries y barrios cerrados, los cementerios privados y el derecho de superficie, que antes existía lo que era el derecho de superficie forestal. ¿Qué es lo importante a grandes rasgos del derecho de dominio? Que cuando yo tengo un elemento, es decir, un derecho sobre una cosa, también tengo sobre todos sus accesorios, es decir, sobre todo lo que va junto con la cosa. Y además
yo soy dueño del subsuelo y del espacio aéreo. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo sobre mi casa soy dueño de la superficie, del subsuelo y del espacio aéreo, siempre y cuando respete las restricciones administrativas. Por ejemplo, soy dueño del espacio aéreo, pero pueden pasar tranquilamente aviones, no puedo emitir ondas de radiofrecuencia que interfieran, por ejemplo, con una estación. Estas cuestiones siempre van a estar limitadas por el orden público o por las restricciones administrativas. ¿Y el subsuelo por qué? Porque veíamos, por ejemplo, que dentro de lo que es la expropiación me podían expropiar justamente el subsuelo. Entonces está bueno saber que vos sos propietario también de esta cuestión. Otra cuestión importante es que nosotros decíamos, vos al ser titular de un derecho de dominio, sos titular de la facultad de usar, acosar y disponer de la cosa. Pero puede haber supuestos que se llama de dominio imperfecto. ¿Qué es el dominio imperfecto? Cuando falta alguna de estas facultades. Y hay tres clases de dominio imperfecto: el dominio revocable, el fiduciario y el desmembrado. El revocable, ¿qué es? Es cuando se entrega el derecho, por ejemplo, por un plazo determinado. Entonces supongamos, no sé si ustedes saben, pero puede ser un derecho sometido a una cláusula resolutoria. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se cumple un determinado hecho, el bien vuelve a mí. El claro ejemplo es, bueno, yo tengo un auto y tengo un sobrino que está estudiando. Entonces le digo a mi sobrino, bueno, yo te transfiero el auto para que el auto sea tuyo, mientras que vos estudies tu carrera. El día que vos te recibas, me lo tenés que devolver. Eso es una cláusula resolutoria. Entonces, ese tipo de dominio es un dominio revocable. ¿Por qué? Porque cumplida la condición, el auto va a volver a ser de mi propiedad. Entonces, mi sobrino, que es al que le transfiero el auto, no tiene todas las prerrogativas como si él fuera el titular. ¿Por qué? Porque en algún momento esto va a volver a mí. Ese es el dominio revocable. El dominio fiduciario es el que se da en el marco de un fideicomiso. El fideicomiso es un derecho, un contrato, que funciona de la siguiente manera. Una persona, que es el dueño de los bienes, que se llama fiduciante, las entrega a otra, que se denomina fiduciario. ¿Para qué? Para que esta persona las administre en beneficio de otra persona que se llama beneficiario. Les pongo un ejemplo. Yo tengo 5 departamentos y tengo 3 hijos. Entonces, lo que yo hago es decir, bueno, yo como fiduciante entrego la propiedad de estos 5 departamentos a una persona fiduciaria, una persona de mi confianza, un hermano mío, para que los administre y con el producido beneficie a mis hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que él, por ejemplo, los puede alquilar, pero no venderlos. Entonces, él lo que va a hacer es administrar, cobrar los cánones locativos, va a dividir la plata entre mis hijos, y él es titular del derecho sobre esos inmuebles, porque yo se los transfiero, pero va a ser un dominio imperfecto porque él no es el propietario. Entonces, él tiene un dominio imperfecto, porque va a estar sujeto a lo que por contrato de fideicomiso puede realizar. ¿Qué quiere decir? Él no puede hacer cualquier cosa sobre esas propiedades, sino únicamente lo que está permitido o establecido en el contrato. Ahí ponen en el chat, una donación con cargo puede ser un dominio imperfecto. Sí, en realidad no es con cargo, ya vamos a llegar, es un dominio desmembrado. Y el desmembrado, que es el último, es aquel en donde el derecho está sujeto a una carga o a un gravamen. ¿Qué puede ser? Un inmueble que esté hipotecado o una donación con cargo. Todo eso son gravámenes o derechos reales que recaen sobre la cosa, entonces el propietario no tiene todas sus facultades, porque por alguna cuestión la tiene mermado, porque hay algo que no puede hacer. Entonces es un caso de dominio desmembrado. ¿Se entiende hasta ahí las 3 clases de dominio imperfecto? Lo que me interesa ahora es remarcar una cuestión del derecho de dominio para distinguirlo del siguiente derecho, que es el de condominio. El derecho de dominio lo que tiene es que no puede haber 2 personas que tengan un derecho de dominio sobre la misma cosa. ¿Por qué? Porque el derecho de dominio es sobre el todo. Yo no puedo ser titular yo del todo sobre un auto y mi hermano dueño del mismo todo sobre el mismo auto, porque es excluyente entre sí. Esto no quiere decir que yo no pueda ser el dueño de la mitad del auto y mi hermano el dueño de la otra mitad del auto. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos hablando de un condominio, que es otro derecho real.
Entonces, el derecho de dominio es excluyente porque no puede haber dos personas que reclamen el todo de una cosa. Pero si dos o más personas reclaman una parte de ese derecho, ahí estamos hablando de un condominio y eso sí que es el siguiente derecho real. Sí, por supuesto, esto va a estar en el PowerPoint, un pequeño resumen de todo lo que les estoy contando. Sí, por supuesto, quédense tranquilos. En el condominio lo que se hace es que sobre una misma cosa va a haber dos o más personas, mínimamente dos, pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser más, que reclamen una parte indivisa de esa cosa. Entonces, sobre un automotor pueden ser dos hermanos, cada uno se presume que tiene el 50%, o bien pueden tener partes diferentes. Puede ser que una persona sea dueña, un hermano sea dueño del 70% del auto y otro del 30%. ¿En dónde lo ven a esto? En el registro. Esto es cuestión práctica. Si ustedes alguna vez lo quieren ver, cuando se completa el 08, en la parte trasera del 08, va el porcentaje de adquisición del vehículo. Generalmente cuando es una sola persona le pone el 100%, cuando son más se le pone qué porcentaje de propiedad le corresponde a cada uno de ellos. ¿Pone siempre indivisible en ese ejemplo? No. ¿Por qué se le llama parque indivisa? Porque mientras dure el condominio, ellos van a ser dueños de una parte indivisa. ¿Esto qué quiere decir? Mi hermano y yo tenemos el 50% cada uno del vehículo, pero no es que lo partimos por la mitad y mi hermano se lleva las puertas de atrás y yo me llevo las puertas de adelante. Ambos podemos usar y gozar del 100% del vehículo, es decir, ambos lo podemos manejar, ambos lo podemos usufructuar, pero sigue siendo indiviso porque cada uno tiene un 50%. Posteriormente, puede ser que yo y mi hermano nos peleemos y digamos, no, ¿sabes qué? Se acabó el condominio, hagamos una partición de este condominio. ¿Y cómo se hace la partición del condominio? Se hace o bien en especie, si se pudiera, si tuviéramos dos autos, sería uno para cada uno, o si tenemos un solo auto, ya ahí no podemos hacer una partición en especie, sino que hacemos una partición en bien económico, es decir, económicamente. ¿Qué se hace? Normalmente se vende el auto, el 50 es para vos y el 50 es para mí. Lo que no se permite en el condominio, y esto es una facultad una restricción, perdón, muy grande, es que ningún condominio puede hacer actos por sí mismo que representen actos de propiedad sobre la cosa. ¿Esto qué quiere decir? No puede venir un solo condomino, es decir, mi hermano, y vender el 100% del auto. Tenemos que venderlo los dos. Lo que sí puede hacer sin necesidad de preguntarme a mí, mi hermano, es vender su porcentaje del auto. Es decir, cada condomino puede vender su cuota aparte, su 50%, su 25%. Lo que no puede hacer es vender el todo. ¿Dónde sucede esto mucho? En las sucesiones. Los hermanos no se ponen de acuerdo, no logran vender, entonces uno dice, bueno, yo vendo mi porcentaje. Yo vendo mi 25%, yo vendo mi 20% o lo que sea. Y para hacer mejoras, muchos se preguntan, ¿uno puede hacerlas? No, para hacer mejoras se requiere que todos los condóminos estén de acuerdo. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, arreglar alguna cuestión o hacer una pileta en la casa que tenemos en condominio con mis hermanos, tengo que requerir el consentimiento de los demás. Salvo que esas mejoras sean útiles o necesarias. Es decir, si se está rompiendo una pared, yo tranquilamente puedo pedir o puedo hacerlo esta cuestión. Puedo tranquilamente decir, lo arreglo por mí mismo y después reclamo a los otros condóminos el valor de ese arreglo. Pero si es una mejora suntuaria o algo, no puede ser una cuestión. Hay preguntas en los bienes inmuebles, ¿cómo se vende ese indiviso? Se realiza la venta con el consentimiento de todos los propietarios o bien se ejecuta, depende de una cuestión. Y si decíamos, cualquiera de los herederos, o cualquiera, perdón, de los condóminos, pusimos el caso de los herederos, puede vender su cuota aparte y también se la pueden ejecutar. Por ejemplo, mi hermano y yo tenemos el 50% del auto cada uno, y él le debe a una persona y esa persona le embarga su 50%, tranquilamente lo puede embargar. En el caso de un edificio, preguntaban si se puede hacer con el 51% la decisión de los propietarios. Ya vamos a ver que en los edificios es un derecho real en particular que se llama propiedad horizontal. No es un condominio, así que ya lo vamos a ver en particular. Creo que por hoy hemos tirado muchísima información y muchísimos casos prácticos sobre todo. Ya creo que el nivel de atención, ya tanto ustedes como mío, ya no resiste mucho más.
Así que si les parece, dejamos por acá la parte teórica, abro por si les quedó alguna consulta o alguna duda para que me la hagan ahora, y damos por finalizada la clase para que no tienen ninguna otra duda. ¿Les parece bien? La limitación, ahí preguntan del espacio, de propiedad del espacio aéreo y del subsuelo. Del subsuelo no hay limitación, salvo que te lo expropien, por así decirlo, y lo que decía que las limitaciones del espacio aéreo están pues, limitados por cuestiones administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Vos sos dueño del espacio aéreo, pero no podés hacer ninguna acción que cause perjuicios a lo que son normas de aviación. No podés utilizar radiofrecuencia que corte o tenga algún problema con algún aeropuerto, por así decirlo. No tenés o no podés hacer ninguna construcción que exceda las normas administrativas de construcción de la municipalidad, por ejemplo, elevar una altura de 200 metros, estoy hablando a nivel burdo, pero esas son las cuestiones de las limitaciones que les comentaba. Una consulta para vender bienes muebles, por ejemplo, ganados vehículos, ¿tengo que inscribirme en cada registro? No, vos como vendedor no lo tenés que hacer. El que tiene que estar inscripto es la persona titular de ese bien que vaya a vender, no la persona que ejecute la venta. ¿Podría explicar un ejemplo de la actualización del alquiler al año de firmar el contrato? Sí. Por ejemplo, hoy firmamos un contrato de 10.000 pesos. Hoy el índice está en 1. Hoy, que lo firmamos, está en 1, 1,0. De acá a un año, el índice está en 1,25. ¿Cuál es la diferencia que varía entre un plazo y el otro? 25, o sea, 0,25. Entonces, a esos 10.000 le aplicamos el 25% de variación, que son 2.500 pesos. Entonces, el alquiler al año va a costar 12.500 pesos por mes. El honorario de la confección del contrato. El honorario de la confección del contrato se cobra. Si yo voy a hacer un contrato por 30, se cobra un 5%, perdón, del valor del total del contrato. ¿Cómo se saca? Yo calculo la cantidad de meses del contrato, supongamos 36 meses. Me fijo el canon locativo al momento de la firma, son 10.000 pesos. Hago 10.000, que es el canon locativo, por los 36 meses del contrato, hace un total de 360.000 pesos. Esa es la base del contrato. El 5% de ese valor es el costo de la confección. En breves palabras, con título, el resumen para cerrar con lo de hoy. Básicamente, hoy lo que vimos fue honorarios profesionales, que lo tienen en el PowerPoint, todo lo que se cobra. La diferencia es decir, tengan en cuenta qué clase de bien es, si se trata de bienes muebles, inmuebles, animales, va a variar los porcentajes y ahí también va a variar si lo paga vendedor o comprador. Y en las tasaciones igualmente también, si son judiciales un 2%, si son particulares un 1%. Recuerden sumarle siempre la planilla de gastos. Posteriormente vimos lo que es Ley 7191 a grandes rasgos, que es el colegio profesional. Les dejo los grandes 4 órganos que tienen, que es la asamblea, la revisión de cuentas, el directorio, y las funciones que cumple cada uno de ellos, y recuerden qué es lo que se encarga de la gestión de la matrícula y la parte disciplinaria. A continuación nos adentramos en todo lo que es derechos reales. Pudimos ver qué son las relaciones directas e inmediatas entre una persona y una cosa. Vemos que para hacerlo se tiene que reunir el título y el modo. El título veíamos que era posesorio, perdón, el modo veíamos que era posesorio en casi todos los objetos, salvo en los automotores, caballos pura sangre de carrera y palomas mensajeras, que es inscriptor, es decir, que se tienen que escribir para que se constituya el derecho. Y después el título es cuál era el instrumento que le daba origen a ese derecho, que veíamos, por ejemplo, el caso de las escrituras públicas en los inmuebles. Nos adentramos ya en los derechos reales en particular, que recuerden que por el numerus clausus son los que establece el Código Civil y Comercial y ningún otro. Y vimos el derecho de dominio, que es el que permite usar, gozar y disponer jurídico y materialmente de la cosa. Veíamos los dominios imperfectos, revocable, desmembrado y fiduciario, y lo que es condominio, que es cuando son varios propietarios sobre una misma cosa en cuotapartes indivisas. Eso es a grandes rasgos y en líneas generales el resumen de lo que fue la clase de hoy. Muchísimas gracias, profe. De nada. Diego, una pregunta. Sí, decime. Vos decís que la confesión del contrato la cobramos del 5%, ¿no? Sí. Y cuando intermedias en la locación, cuando vos alquilas, ¿cuánto cobras? Cuando vos alquilás... Claro, vos tenés una propiedad en alquiler en la oficina, sí. Intermedias en el alquiler, ¿cuánto cobras? ¿El 5%? Sí. Si vos mismo haces la confección... ¿Te cobra lo mismo la confección que venga un cliente X, que no tenemos en la oficina el inmueble para alquilar? Te dice, ¿cuánto me cobra para confeccionarme el contrato? Solamente eso. Ellos arreglaron las partes, se arreglan entre ellos. Sí. ¿Cobra lo mismo que la intermediación?
Lo que pasa es que cuando normalmente No vos sé haces si un es clara la contrato... pregunta, ¿no? No sé si es clara la pregunta. Sí, sí, creo que te entiendo, pero digo, cuando vos ya venís con una propiedad administrándola, generalmente cuando vos haces un contrato de corretaje, que es parte de esto, vos ya dejás establecido cuánto vas a cobrar por contrato, cuánto por administración. ¿Por qué? Porque solés hacerle, dentro del contrato de corretaje, va incluido un costo inferior por redacción de contrato, ¿se entiende? Pero la pregunta, eso lo tengo claro, la pregunta mía es esta. Viene un cliente que no tengo la propiedad ni administrada ni en alquiler. Sí. Tienen las partes, se conocieron dos vecinos, che, te quiero la casa para mi hijo, viene el martillero, haceme el contrato. Sí. ¿Le tengo que cobrar lo mismo como si fuera una comisión de intermediación? No, le cobras únicamente la redacción del contrato. Claro, ¿y eso cuánto cobra? arrendamiento ¿Que hay un porcentaje por la redacción o lo cobramos lo que queremos nosotros? el 5% del total del contrato. Igual que la intermediación. ¿Sí? ¿Lo mismo? Sí, exactamente. Te están cagando. Sí, sí. Muchas Claro. veces por eso las Yo personas... pensé que cobraba menos, hizo 4.000, 5.000 pesos por la confesión, eso trae garantía, y todo eso. Me pareció, por eso he preguntado varias veces. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y ahí voy al punto. Entonces, ¿qué se hace? O ¿qué hacen generalmente las partes? Consiguen una persona que tenga un mínimo conocimiento de derecho, que se los haga con un modelo y les cobre 4.000, 5.000 pesos. Eso es lo que pasa en la práctica. Pero si vamos a lo que dice la norma, le tenés que cobrar el 5% del valor del contrato. Gracias. Y en la práctica particularmente yo sí lo hago porque en realidad el trabajo de averiguación de garantía es exactamente igual un cliente de afuera a que lo hagas de cero con una administración que Sí. ya venís conociendo. Entonces el 5% muchas veces te dicen, bueno, gracias, pero bueno. Pero eso es otra cosa. Si a vos te dicen, che, pedime las matrículas, pedime las garantías, es otra cosa. Yo te pregunto que vengan con todo arreglado. Esa es la pregunta mía. También Sí. es el mismo, porque la averiguación en realidad es más, incluso es más trabajo a veces porque tenés que agarrar alguna historia de cero. Incluso la administración ya la conocés la historia de antes. No, a ver, no me entiendes, ¿sabes? Yo digo que vienen dos clientes que vienen con su garantía, con no que tenés que averiguar nada. Sí, sí, es mínimamente redactarlo. Claro, Entiendo solamente la pregunta. redactar el contrato. Chao. Sí. Eso, no tenés que ni averiguar ni pedir Por matrícula, eso ni normalmente nada. se cobra menos, porque si les decía el 5% se van. Sí, Claro. sí. Pero Sí, lo que los dice, abogados están cobrando entre 3 y 5. yo te paso lo que dice la ley. Después lo que... Claro, sin ninguna responsabilidad. Por eso te preguntaba, me quedaba dudas por eso. Sí, 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 te entiendo, pero lamentablemente en la práctica pasa Para mí es igual, pero bueno, sí, son esto. posturas. Hay decir, tengo entendido, por ejemplo, si encontrás petróleo en tu campo, no es tuyo, pero eso es porque ya es un recurso natural. Es una cuestión completamente ajena a esta cuestión. Ya después se los voy a explicar bien la clase que viene. Sí, las normas administrativas de construcción las suele dar cada municipio, son de carácter local. La profundidad para un ducto de gas y también depende mucho de las cuestiones administrativas. En una sucesión donde se tiene que subdividir un inmueble, preguntan rural, si los herederos no se ponen de acuerdo, ¿cómo se resuelve? Por correspondiente. Eso se los voy a dar la clase que viene también por una cuestión de explicarlo para que todos lo tengan en cuenta. Se vende y a cada uno le corresponde lo que por derecho le asiste, el porcentaje que por derecho le asiste. Un segundo, dice, cuando repetís lo que se calcula del índice, podrías repetirlo. Le decía, si es un 1% al momento de hacer el contrato y un 1,25 en forma posterior, se hace la diferencia, que es ese 25%, ese 0,25. Eso se aplica al valor inicial. Si al inicio eran 10.000 pesos, se aplica ese 25% a 10.000 pesos. Tengo una duda. Y se pasa a ser 12.500 al año. Perdón. Tengo una duda con respecto a las confecciones de los nuevos contratos, que la nueva ley, bueno, no se puede indexar, después de los 12 meses se puede indexar el contrato, ¿no es cierto? Ojo, no es indexar, es actualizar, perdón, porque si decís indexar es algo ilegal. Nosotros te está prohibido la indexación. Sí, sí. Tengo un caso, por ejemplo, que entre locador y locatario quieren que se siga aumentando cada 6 meses como la ley de antes, porque no les conviene. O sea, no le conviene al inquilino empezar a pagar mucho más de lo que debería pagar ahora, porque al no poder aumentarse, lo que se suele hacer es subir el precio al principio del contrato. Eso, ¿qué tipo de pena hay, por ejemplo, si el contrato llega a tribunales? Lo va a perder y le van a reclamar los daños y todo.
Sí, sí, esto es totalmente ilegal de acuerdo a la nueva ley. Se sigue haciendo. Y por ¿Cómo se ejemplo, hace? sí. Echa la ley, echa la trampa. Cuestiones prácticas. ¿Cómo se hace hoy? Se hacen bonificaciones. En cambio de aumentar, no se habla de aumentos, sino que se habla de que se paga con bonificaciones. Si pagas del 1 al 10, cumpliendo el contrato, te bonificamos durante los primeros 6 meses 3.000 pesos, durante los segundos 6 meses 1.500, y así son aumentos encubiertos. Pero si llega a Y ser en caso judicial, de que el contrato llega a judicial, digamos, el juez como que se va a dar cuenta que eso es un aumento. sí, por supuesto, va a perder el locador, que es la persona que alquiló, va a tener que pagar los gastos y las Yo como costas generalmente. inmobiliaria, Sí. ¿cómo me cubro? A ver, porque ellos me lo están planteando, yo ya les informé lo que es la ley, cómo es, y ellos, bueno, no, pero no puedo pagar, por ejemplo, 28, Es que puedo pagar. no, perdón, no va a ser responsabilidad de la inmobiliaria, va a ser responsabilidad del locador. La inmobiliaria pero únicamente hace la redacción del contrato. no tengo que hacerle firmar a ver, nada aparte de que ellos se pusieron de acuerdo, de que, a ver, Es que, yo trato de... aunque sea teoría de los actos propios, yo te entiendo, no se puede exceder o sacar la responsabilidad por una cuestión de meramente firmar un papel aparte. Porque la teoría de los actos propios implica que la ley se presume y es conocida por todos, aunque firmen ese papel, ellos saben que están haciendo mal. Entonces no es una cuestión de arreglarlo por fuera. Te entiendo el dejar al lado la responsabilidad. Lo que vos podés hacer es meramente un escrito donde diciendo que se le ha informado a las partes los alcances de la ley 27.551, que es la nueva ley de alquileres, y listo. Nos vemos entonces, si el lunes próximo no hay clase porque es feriado, el otro con las dudas, y les voy a mandar el material a que lo suban al aula antes de la próxima clase.